Así dice el Señor Jesús para los pastores inútiles que se han sentado con el gobierno. Dice el Padre Celestial, me hablaba esta tarde, acabo de salir de oración. No pensaba salir en like o en video por todo lo que ha venido aconteciendo. Pero si esto me acarrea problema a causa de la verdad de Dios, más de lo que tengo con los brujos, venga lo que venga de parte de Dios, lo recibo. Este es el peso de la exhortación de la verdad y de hablar en nombre de nuestro Padre Celestial como profeta de Dios. Al profeta nadie lo ama, casi nadie lo ama, lo aborrecen por decir la verdad. Eso era lo que pasaba a Jeremías. El pueblo lo aborrecía, lo quería matar porque Jeremías le hablaba solo exhortación y para ellos era todo lo malo. Mira, el Señor me hablaba y me decía, hijos, apacienta mis ovejas, me decía el Señor. Me hablaba y me decía que el Espíritu Santo es quien nos está apacentando a nosotros como familia. Que nosotros no tenemos pastores, que nosotros no tenemos hombre aquel que nosotros podamos tener una cobertura y sujetarnos. El Espíritu Santo me decía, yo soy su pastor, yo soy su apóstol, yo soy su maestro, bendito sea el Padre. Y ese rema el Señor me lo hacía sentir una y otra vez. Me decía apacienta, apacentar. El Señor me mostraba una visión y yo veía ovejas, que estas ovejas tenían las patas llenas de barro, estaban sucias, estaban inmundas. Eso representa, queridos hermanos, iglesia que me ve y todo lo que sigue esta cuenta, significa pecado. El Señor me decía, pastores inútiles que hay en Venezuela. Me decía el Señor Jesús, totalmente entristecido y a la vez enojado con lo que está sucediendo. Me decía el Espíritu Santo, yo quito mi espíritu, yo rompo mi espíritu, yo me alejo de ellos, de aquellos pastores inútiles que han vendido su primogenitura, que han vendido su salvación por un plato de lenteja, me decía el amado. Rebosheta la masanda kimia masoja. El Señor me decía, mira cómo tienen a mis ovejas. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, quitan aquí, quitan allá, recogen aquí, recogen allá, porque son pastores asalariados. ¡Wow! No lo hacen por amor a las almas, a las ovejas. Muchos de ellos se han corrompido, me decía el Señor, buscando favor de hombre. Me decía el Espíritu Santo, han vendido a mi niña. Shama. Me decía el Señor, han vendido a mi niña. La iglesia. Pastores inútiles, me decía el Señor. Y me colocaba el ejemplo el Espíritu Santo. Cuando esos padres que venden a sus niñas, en aquellas culturas árabes que venden a sus niñas al mejor postor, me decía el Espíritu de Dios, así han hecho los pastores inútiles, han vendido a mi iglesia. Nebo shekatamia bakayo bosoja. Dios mío, Padre, me decía el Señor, habla lo que yo te digo, yo te envío. Leboika. Masete rebakutu akinde lebasomakaya. El Señor está enojado y a la vez entristecido por la actitud y las conductas de los que se dicen ser pastores y son falsos, de los que se dicen ser apóstoles y son falsos, de los que se dicen ser maestros y son falsos, de los que se dicen ser profetas y son falsos. Porque han vendido la niña de Dios, la iglesia, la novia. Me decía el Señor, yo traeré algunos de ese grupo
de pastores, de apóstoles, de profetas, de maestros, de concilio, de congregaciones, me decía el Señor, yo traeré algunos con garfios. ¿Usted sabe qué significa eso? Los garfios que lo agarran por aquí, eso significa que Dios lo va a traer con dolor, que Dios lo va a traer con angustia, que Dios lo va a traer con problemas, que Dios lo va a traer con azote. Y algunos de ustedes entenderán, me decía el Señor, quitaré de ahí un pequeño remanente como ustedes, me decía el Señor. Así como yo lo tengo ustedes en casa, hablaba de mí, de mi familia, yo voy a sacar un pequeño remanente de ese montón de falsos pastores. Que algunos de ellos se han dejado persuadir con palabras engañosas, me decía el Señor. Se han dejado engañar, me decía el Señor. Pero conozco que en su corazón no hay maldad ni hay traición para conmigo. Yo sacaré algunos cuantos de allí. Pero hay de aquellos, me decía el Padre, que se regocijen en el premio de la maldad, en el premio del engaño, en el premio de la mentira. Reco tu masanda keito me osoa. Padre, estoy que ardo. Y estoy indignado. Lo que es indignación para mi Dios es indignación para mí. Yo puedo salir hablando de esta manera en contra de los espiritistas y los brujos, porque no hay miedo. El único a quien le temo es al Dios viviente, al Dios todopoderoso, no al hombre. El hombre no es nada, solo polvo y barro. Temo a aquel que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Dios mío, pero tengo compasión de esa gente, porque lo que le viene no es nada bueno de parte de Dios. Ni más anda calla más soja. Pero la palabra a mí me dice, exhorta, corrige al que se dice ser hermano y anda haciendo lo malo en pecado. El Señor me decía también, el Espíritu Santo, dile a los pastores viejos, me decía el Señor, dile a los pastores viejos que aquí yo levanto pastores nuevos, que aquí yo levanto pastores jóvenes, que aquí yo levanto pastores llenos de mi presencia, llenos del fuego de Dios, llenos de la unción, llenos de mi poder, que quite el pecado de mi iglesia, que hable con autoridad. Aquí yo hago todo nuevo en mi iglesia, en Venezuela. Viene una nueva generación de pastores que nunca antes se ha visto, en un gran avivamiento y santidad de parte de Dios. Que no se venda como los muchos que se han vendido. Grábate esto, pastor, pastora, profeta, maestro y todos los títulos que tú dices tener, pero el árbol se conoce por los frutos. Te dice el Señor, tú que te has sentado con este gobierno, que ha sido desechado por Dios. El Señor me decía, quito mi espíritu de los falsos pastores, pastores inútiles, como lo quité de Saúl. El Señor me dijo, Zacarías 11, versículo 4 en adelante. Esto me dijo el Señor mi Dios, cuida las ovejas destinadas al matadero. Los compradores las matan sin sentirse culpables y los vendedores dicen gracias al Señor, ya soy rico. Ni siquiera sus propios pastores tienen compasión de ella, pues del mismo modo tampoco yo volveré a tener compasión de la gente que vive en este país, sino que voy a entregar a cada uno en mano de su prójimo, en mano de su rey. Estos destruirán el país y no salvaré de su mano. Yo el Señor lo afirmo, dice el Señor. Pastores inútiles, léelo, Zacarías. Shalom.